Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. La energía está a tope, la taza de café lista y la lengua más afilada que nunca. Hoy agárrense de sus pelucas, preparen las palomitas y afinen esos oídos, porque vamos a sumergirnos en un drama que está incendiando las redes sociales, las peluquerías y hasta las cenas familiares. Sí, señoras y señores, hoy hablaremos de Serkan Bolat, el mismísimo Bomba Papá, y de Özge Gürel, dos nombres que suenan con fuerza en la farándula turca y que al parecer guardan un secreto oscuro que los une. Un secreto tan jugoso que hasta la mismísima sultana Hürrem se moriría de envidia. He estado investigando a fondo, cual detective privado en Estambul a la hora pico, reuniendo información de mis fuentes más confiables, y tengo que decirles, estoy impactada, boquiabierta, casi me atraganto con mi baklava de la impresión. Este secreto podría cambiar la forma en que vemos a estos dos íconos turcos para siempre. De verdad, no se lo van a creer. Esto es más explosivo que el final de temporada de una telenovela turca. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy aquí para darles lo mejor del chisme turco, más fresco que el té de la mañana y más dulce que el lokum. Además, si les gusta este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos. Entre más seamos, mejor. Imaginemos la cara de Kerem Bürsin cuando vea que somos legión. Ahora sí, vamos al grano. Dejemos de dar rodeos como un taxi en Estambul y vayamos al chisme jugoso. ¿De qué va este supuesto secreto oscuro entre Serkan y Özge? Bueno, como saben, Serkan Bolat se ha ganado el título de Bomba Papá por su carisma que derrite glaciares, su atractivo innegable y, claro, por su éxito arrollador en cada proyecto en el que se involucra. Parece que todo lo que toca se convierte en oro, como el sultán Midas pero con guiones. Por otro lado, Özge Gürel es conocida por su talento actoral, su belleza natural que no necesita filtros y su personalidad encantadora que la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Es la vecina que todos querrían tener, pero con premios semipotenciales. Aparentemente la historia se remonta a unos años atrás, antes de que Serkan alcanzara el estrellato mundial con Love is in the Air y antes de que Özge consolidara su carrera con M.R. Round. Imagínense antes de que Serkan fuera el galán que todas suspiramos y Özge la reina de la comedia romántica. Según mis fuentes, Serkan y Özge coincidieron en un casting para una serie de televisión que prometía ser un éxito rotundo. Una superproducción que iba a rivalizar con Mutesem YZYL. Ambos audicionaron para los papeles principales y, desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Se dice que hasta los camarógrafos tuvieron que abanicarse del calor que irradiaban. Sin embargo, aquí es donde la historia se pone interesante. Prepárense para el giro inesperado. Al parecer, durante ese tiempo, Serkan y Özge desarrollaron una relación mucho más allá de la amistad. Hubo rumores de un romance fugaz, encuentros secretos a la luz de la luna en las orillas del Bósforo y una conexión intensa que los unió durante semanas. Imagínense las escenas, paseos románticos por el Gran Bazar, cenas a la luz de las velas con vistas a Santa Sofía, e incluso se rumorea que compartieron un helado turco. Pero por razones que aún no están del todo claras, la relación terminó abruptamente antes de que la serie siquiera comenzara a grabarse. Como una burbuja de jabón que explota antes de tocar el suelo. Y aquí es donde entra en juego el secreto oscuro. Pongan los motores a máxima potencia porque la cosa se pone turbia. Mis fuentes me dicen que la ruptura entre Serkan y Özge no fue amistosa. Hubo una fuerte discusión, acusaciones cruzadas y un sentimiento de resentimiento que quedó entre ellos. Más tensión que en un partido de fútbol entre Galatasaray y Fenerbahce. Al parecer, la razón principal de la pelea fue una supuesta traición por parte de uno de los dos. Algunos dicen que Serkan le ocultó algo importante a Özge sobre su pasado, algo tan oscuro que haría palidecer al mismísimo Drácula, mientras que otros afirman que Özge tomó una decisión que hirió profundamente a Serkan. Como una puñalada trapera en medio de un baile. Lo que sí es cierto es que después de ese incidente Serkan y Özge evitaron cruzarse el camino durante años. Como si fueran alérgicos el uno al otro. No trabajaron juntos en ningún proyecto, no se mencionaron en entrevistas y en general, actuaron como si el otro no existiera. Más que enemigos, fantasmas. Pero la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y el destino a veces es más astuto que un vendedor de alfombras en el Gran Bazar.
Años después de su ruptura, Serkan y Özge se encontraron nuevamente en una fiesta organizada por una importante productora de televisión. Un evento donde se codean las estrellas más brillantes de Turquía. Según los testigos, la tensión en el ambiente era palpable. Se dice que intercambiaron miradas frías que congelarían el Bósforo y evitaron hablarse durante toda la noche. Más incómodo que ir a un hammam con tu ex. Sin embargo, el drama no terminó ahí. Agárrense que viene la ola gigante. Días después de la fiesta, comenzaron a circular rumores de que Serkan y Özge estaban siendo considerados para protagonizar una nueva serie juntos. Imagínense la situación. El mundo tembló. Después de años de silencio y resentimiento, tendrían que trabajar juntos en un proyecto que podría catapultarlos aún más a la fama. Una bomba de tiempo con forma de contrato. La noticia causó un gran revuelo en la prensa turca. Los fans de ambos actores estaban divididos, algunos querían verlos juntos en pantalla, mientras que otros temían que su pasado conflictivo afectara la calidad de la serie. Un debate más acalorado que un simit recién horneado. Al final, la productora decidió seguir adelante con el proyecto, y Serkan y Özge aceptaron los papeles principales. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos se hacen. La madre de todas las preguntas. Algunos creen que lo hicieron por profesionalismo, otros que buscaban una oportunidad para reconciliarse y otros, más cínicos, piensan que simplemente lo hicieron por dinero y fama. Durante el rodaje de la serie, los rumores de tensión entre Serkan y Özge fueron constantes. Se decía que discutían en el set, que se evitaban fuera de las horas de trabajo y que la química en pantalla era forzada. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier problema y afirmaron que eran profesionales y que estaban comprometidos con el éxito de la serie. La diplomacia turca en su máxima expresión. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Lograron realmente superar su pasado y trabajar juntos de manera armoniosa? Mis fuentes me aseguran que no. Dicen que la tensión entre ellos era evidente para todos los que trabajaban en la serie y que, a pesar de sus esfuerzos por disimularlo, el resentimiento seguía presente. El iceberg de su pasado flotando en el set. Y aquí viene la bomba, mis chismosos. Al parecer, durante el rodaje de la serie, Serkan y Özge tuvieron una fuerte pelea que sacó a la luz todos los fantasmas del pasado. Como abrir la caja de Pandora. Según mis fuentes, la pelea fue tan intensa que ambos actores estuvieron a punto de abandonar el proyecto. De hecho, la producción de la serie se detuvo durante varios días mientras se intentaba solucionar el conflicto. Más caos que en el Gran Bazar un viernes por la tarde. ¿De qué se pelearon? Eso es lo que todos quieren saber, ¿verdad? El santo grial del chisme. Bueno, al parecer, la discusión se centró en la supuesta traición que había ocurrido años atrás. Serkan y Özge se reprocharon mutuamente sus errores y se dijeron cosas muy duras que habían guardado durante años. Como desenterrar un hacha de guerra enterrada hace siglos. Algunos dicen que Serkan le confesó a Özge la verdadera razón por la que había terminado su relación años atrás, una razón que la dejó devastada. Una verdad tan impactante que podría derretir el hielo de Alaska. Otros afirman que Özge le reveló a Serkan un secreto que había guardado durante mucho tiempo y que lo dejó completamente sorprendido. Una revelación tan inesperada que lo dejó sin palabras. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la pelea marcó un antes y un después en la relación entre Serkan y Özge. A partir de ese momento dejaron de fingir que todo estaba bien y comenzaron a mostrar abiertamente su animosidad en el set. Adiós a la diplomacia, hola al drama. La serie, a pesar de todo, se estrenó y fue un éxito moderado. Sin embargo, la química entre Serkan y Özge no fue tan explosiva como se esperaba, y muchos críticos señalaron la falta de conexión entre los personajes. El amor no fluyó como el Bósforo. Después de la serie, Serkan y Özge volvieron a separarse y no han vuelto a trabajar juntos desde entonces. No se sabe si alguna vez lograron reconciliarse o si el resentimiento sigue presente entre ellos. Un final abierto digno de una novela turca. Y ahí lo tienen, mis chismosos, el secreto oscuro que une a Serkan Bolat y Özge Gürel. Una historia de amor, traición, resentimiento y oportunidades perdidas. Una historia que nos demuestra que el mundo del espectáculo turco no es tan perfecto como parece y que incluso las estrellas más brillantes tienen secretos que prefieren mantener ocultos. Como un tesoro enterrado en las profundidades del Mediterráneo. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia jugosa que les he contado hoy. Me he dejado la piel investigando, así que espero que valoren el esfuerzo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Serkan y Ozge alguna vez lograron superar su pasado? ¿O creen que el resentimiento siempre estará presente entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Quiero saber sus teorías, sus especulaciones, sus predicciones. Conviertan esta sección de comentarios en un auténtico foro de debate turco. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy aquí para darles lo mejor del chisme turco. Más pronto que un derviche giratorio. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme se hace más llevadera. Ciao, ciao.